la División de Universidad Abierta les da la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre la nueva ley de amparo, para lo cual nos acompañan 3 expertos en la materia. Realmente es un gusto para nosotros que podamos estudiar y ver la realidad. Nos acompañan el maestro Raúl Manuel Mejía Garza. Muchísimas gracias, maestro, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, institución en la que imparte clases de Derecho Constitucional y Amparo. Asimismo, cuenta con estudios de doctorado en Derecho Público y Filosofía Jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus más recientes publicaciones destaca el libro El caso Radilla, Estudio y Documentos, en el que es coautor con la licenciada Laura Patricia Rojas Zamudio y el ministro José Ramón Cosío Díaz. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quien pido un fuerte aplauso. También nos acompaña la maestra Laura Patricia Rojas Zamudio, quien es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cursó el doctorado por investigación en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Ha sido visitante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Español, la Corte Constitucional de Colombia y la Sala Constitucional de Costa Rica, realizando prácticas, análisis y estudios sobre los criterios y sentencias emitidos por dichos tribunales. Entre sus más recientes publicaciones destaca el libro El caso Radilla, Estudio y Documentos, en el que es coautora con el licenciado Raúl Manuel Mejía Garza y el ministro José Ramón Cosío Díaz. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También un fuerte aplauso, por favor. Y también está con nosotros la maestra Mónica Cristina Sánchez Valverde, quien es licenciada en Derecho con mención honorífica por esta Facultad de Derecho, especialista en Derecho Constitucional con mención honorífica y se encuentra culminando sus estudios de maestría en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. Pues sin más, cedemos las palabras a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Quería yo agradecer primero de manera muy especial a la maestra Mónica Sánchez por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, es un gusto platicar con ustedes de la nueva ley de amparo y es un gusto estar en una mesa con personas con las que tengo una relación creativa y colaborativa desde hace tantos años, con la maestra Rojas y más recientemente, pero de manera también muy intensa, con la maestra Mónica Sánchez. Le agradezco también al director de la división. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí para platicar con todos ustedes de la nueva ley de amparo, que tiene una larga historia. Esta ley de amparo no es una cosa que se gestó o que se haya dado de manera espontánea, intempestiva, rápida, sino que lleva mucho tiempo de trabajo y lleva mucho tiempo de formación. Y creo que si perdemos esa parte de la formación de la ley, perdemos mucho la perspectiva de por qué la ley contiene lo que contiene. Yo me voy a dedicar un poco a esa parte del proceso y cómo llegamos a los elementos generales de la ley, ya para posteriormente dejar a la maestra Rojas a trabajar ya 2 condiciones concretas de la ley de amparo, fundamentales de la nueva ley de amparo, como son las cuestiones de interés y parte, y a la maestra Sánchez ya que les comente cómo me parece, también es una cosa que normalmente no seguimos o que no nos parece tan relevante, pero yo en este país me parece cada vez como que es más importante muchas veces que la propia ley sustantiva, que es la parte transitoria de la ley, cómo es que una ley engarza con la otra y cómo logramos que una serie de disposiciones, una estructura
legislativa como la ley de amparo pueda entrar a funcionar frente a la vieja ley, ¿no? Esto me parece que es importantísimo y también identifica muchos de los problemas que tiene o muchas de las diferencias que tiene una ley con la otra. Todo lo demás, evidentemente, nos podríamos quedar y hacer un curso. Ya hay cursos de semestres, estamos dando tanto diplomados como cursos en toda la República para difundir la nueva ley de amparo. Nos podríamos estar un semestre hablando de las peculiaridades de la ley de amparo. De hecho, tenemos un seminario en la misma Comisión de Ministro Cosío, que ya lleva 6 meses, donde nosotros mismos nos hablamos de la nueva ley de amparo, porque hay cosas que vamos descubriendo con la lectura. Entonces, lo que sí les digo es muy importante que, primero, que la lean con mucho cuidado y que les voy a dar un par de trucos para identificar dónde están los elementos importantes del asunto. Y este es un poco mi interés, ¿no? La reforma constitucional de 2011, la reforma al artículo 103 y 107, nos indicaba que ya había una reforma que tenía que emitir una nueva ley de amparo. Le habían dado 120 días a esta ley en el transitorio de la reforma, 120 días que evidentemente no se cumplieron, y eso también dificulta muchísimo, pero no es posible que se la corte un poco más adelante. Y no fue sino hasta el 2 de abril del 2013 donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para entrar en vigor al día siguiente, la nueva ley de amparo. Este proceso, que culmina el 2 de abril de 2013, inicia en el año 2000. De hecho, si nos vamos un poco más atrás, yo creo que el proceso inicia desde 1990. La idea de la transformación del Poder Judicial de la Federación en su integridad empieza con unas iniciativas del presidente Salinas que culminan finalmente con la reforma de la ley de diciembre de 1994 a la Suprema Corte de Justicia, que le da la identidad actual y que establece lo que ustedes conocen como controversia de acciones de inconstitucionalidad. Esta reforma de 1994, su pretensión era no solo modificar o integrar estos nuevos mecanismos, sino su intención era reformar también el juicio de amparo, y no solamente esto, sino reformar absolutamente todo el Poder Judicial estatal, tanto los tribunales dependientes en su momento del Poder Ejecutivo y seguir una condición de autonomía, como son los tribunales laborales y administrativos, como ir reformando todos los poderes judiciales locales para darles una mucho mayor autonomía frente a sus propios poderes estatales, poderes ejecutivos y legislativos estatales. Esa era la intención original. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en diciembre del 94? Una tragedia, ¿no? O sea, todos nos acordamos de qué pasó en diciembre del 94. ¿Y qué pasó? Pues que se quedaron sin ganas, sin dinero y sin modo de continuar la reforma completa. Y se quedó en lo que ya estaba trabajado, lo que conocen ustedes como la reforma de diciembre del 94, con controversias, con acciones y con la nueva estructura de la Corte, la nueva estructura competencial de la Corte, tribunales colegiados, etc. Posteriormente a esto, sigue funcionando, se integran las renovadas controversias constitucionales y la novedosa acción de inconstitucionalidad, y posteriormente en el 2000 el ministro Góngora formó una comisión. En la comisión era para la reforma de la ley de amparo. Le estoy hablando del año 2000 y le estoy hablando de ahora del malogrado ministro Góngora. Pero ahí se formó la comisión. En esa comisión estaban el ministro Silva y los ahora ministros, en ese momento académicos o académico y litigante, el ministro Cosío Díaz y el ahora ministro Salinas de verdad. Desde ahí se empezó. Los primeros 2 proyectos de reforma salen en el 2000 y en el 2001. Estos proyectos son importantes porque dan lo que es el germen de la actual ley de amparo. Y nos van a enseñar 2 elementos que yo más adelante les voy a subrayar, pero les enseñan cuál era la estructura original, lo que se pretendía en el CAE. Se pretendía matizar la fórmula Otero,
Se pretendía cambiar el concepto de interés, pasar de un interés jurídico a un interés legítimo. Se pretendía cambiar el concepto de partes y el concepto de acto reclamado para permitir la posibilidad de amparo contra particulares, amparo colectivo y algunas otras cuestiones. Se pretendía bajar la exigencia para la formación de la jurisprudencia. Esto es, en vez de 5 se pedía 3 y se quitaban las mayorías. Se establecía la Declaratoria General de Constitucionalidad, pero como vinculada al proceso de amparo, no como está ahora actualmente. Se limitaba muchísimo los supuestos de procedencia del amparo directo, muchísimo, para evidentemente permitir que los tribunales locales fueran tribunales de última instancia casi en todos los casos y reducir las situaciones en las cuales debería proceder lo que llamamos el amparo casación. De todas estas cuestiones, desde el año 2000, se presenta en 2001, después de una gran convención de juristas que se hizo en el estado de Yucatán, se presentan varias propuestas para la modificación del primer proyecto 2000, sale el proyecto 2001, se presenta al Congreso y como siempre se los han dicho, y esto es una cosa que se repite de una y otra vez, si hacer las leyes es como hacer salchichas, ¿no? Es bonito ver el proceso final, pero cómo se hace, ¿no? Porque es una cuestión que se llena de cosas y en el proceso pasan una gran cantidad de cuestiones y momentos y situaciones políticas que van modificando el producto. Le van echando cosas, le van quitando cosas. Y así fue como sucedió. El primer proyecto que se presenta en 2000 se manda a Cámara de Diputados y Cámara de Diputados le hace tales cambios que se evalúa en la parte final ni siquiera aprobarla. O sea, dejaron una cosa tan desaseada que dijeron mejor no lo hagan. Posteriormente, ya a partir del año 2004, se revive la comisión, ya con el ministro Ortiz. No sé si todavía agarró el ministro Azuela, el ministro Ortiz. Se revive la comisión y se hace lo que se conoce como el libro blanco del Poder Judicial, que volvió a reintegrar un montón de propuestas del foro, de los académicos y del propio Poder Judicial para un nuevo proyecto de reforma de la ley de amparo. El Poder Judicial retoma los proyectos de 2000 y 2001, retoma todas estas propuestas y vuelve a sacar un nuevo proyecto. Estamos hablando de 2005-2006. De ahí, junto con la Cámara de Senadores, en particular, y con algunos representantes de la Cámara de Diputados posteriormente, y con representantes de la Consejería Jurídica de Presidencia, se elabora este nuevo proyecto que se presenta ahora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y para serles honesto, casi pasa lo mismo que lo que sucedió en el primer intento de la ley, pero casi se queda en el proceso. Esta sí salió al final y no podía ser de otra manera porque los senadores habían hecho algo importante. Habían sacado primero la reforma constitucional. Entonces ahora sí que ya no les quedaba de otra. Curiosamente así no se hizo la reforma constitucional. Les platico cómo se hizo la cosa en el fondo. Primero se reformó la ley de amparo y después se ajustó a la Constitución. Esto es una cosa importante porque, o es uno de los elementos importantes de la reforma, normalmente se hace a la inversa. Normalmente la idea es la reforma constitucional y después es la reforma de la ley. Pero la ley de amparo tiene una condición muy particular. Es tan compleja que es muy complicado hacer desde los principios la elaboración procesal para el resultado. Entonces lo que hicieron fue primero reformar la estructura y después ver cuáles eran los elementos que se querían cambiar y después eso se reformó en la Constitución. Entonces, por eso además ustedes ven una cosa muy curiosa. Muchas de las modificaciones que le sucede a la ley de amparo en relación a la modificación constitucional, cuando le cambiaron cosas en el Senado, lo que sucedió es que no concuerda lo que dice la ley de amparo con lo que dice la Constitución. Y hay varios elementos así dentro, hay competencias mismas, por ejemplo,
de contradicciones de tesis, que el supuesto está en la ley y no está en la Constitución. ¿Por qué? Porque se emitió primero la Constitución, pero ese supuesto ya estaba en la ley. Después se modifica en el camino, apareció un gnomo, un duende, algo. Porque a veces así es, a veces no sabemos exactamente dónde brincan las cosas. Hay algunas que son muy identificables, hay otras que no. Esa, por ejemplo, de la competencia, la legitimación para la denuncia, tampoco es muy claro por qué hay diferencias, ¿no?, en los supuestos. Hay cosas que se metieron cuando llegó a la Cámara de Senadores esa discusión, el dictamen, llegó a haber 300 reservas en la discusión y la sacaron en una tarde. Entonces, evidentemente, afortunadamente la estructura era buena y lo que salió es algo que funciona, pero tiene un montón de cosas. Además, recuerden ustedes, estamos justo en la parte de discusión, estamos justo ya en la salida del calderonato. Entonces, además ya se está discutiendo, lo que se está diciendo es ya todo. Siempre los partidos de oposición ven modos contradictorios en todos lados. Entonces, curiosamente, ya en el cambio ya no se sabía quién era el de la mala intención, si realmente era el PAN, si realmente era el PRI. Además, no es lo mismo el PAN discutiendo cuando sabe que se va a caer en el gobierno a cuando sabe que se va a ir a la oposición, porque no es lo mismo litigar desde Consejería de Presidencia a litigar desde el despacho. Claro, piensen ustedes en la suspensión, ¿no? Recuerdan el gran lío de la suspensión. ¿Cómo? Es que lo que pasa es que queremos un gobierno autoritario, decía el PAN. Claro, cuando fue el mismo PAN el que propuso la limitación de la suspensión cuando estaba en Consejería de Presidencia. Entonces uno dice, qué cosa tan curiosa, ¿no? O sea, cuando ellos lo proponían, cuando todavía pretendían quedarse gobernando, entonces sí, limitemos la suspensión. Y de hecho, no solo querían limitar la suspensión en materia de telecomunicaciones o en materia de órganos reguladores por el párrafo 4 del artículo 27, como quedó la suspensión, sino ellos querían limitar todo lo que tuviera que ver con concesiones del artículo 25, 26 y 28. Todo. Pues básicamente toda la parte administrativa y todo lo que el legislador y el propio Poder Ejecutivo determinaran como concesión, no procedería a la suspensión. Pues eso era así. Ahí sí era poner un búnker frente a la actividad administrativa del gobierno. Se limitó un poco la idea, fíjense qué curioso, un poco, porque después me avisan para quién trabaja, nada más para que también identifiquemos un poco en el fondo. Un poco la limitación de la suspensión lo que trae atrás es limitar la posición de los despachos en el litigio de amparo, porque muchos de los despachos litigan suspensionalmente y no con sentencias de fondo, específicamente en actividad administrativa y específicamente en órganos regulares. Nosotros tenemos la experiencia en COFETEL, en donde en el momento, y esto no fue una cuestión de ley de amparo, hay una sentencia en una contradicción de tesis, en donde se dice que no procede la suspensión cuando hay actos específicos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en relación a la materia regulada de interconexión y algunas otras cuestiones relacionadas con el espectro radio. En el momento en que se dijo que no procedía la suspensión en esa materia, acabaron los litigios. Antes, cuando se permitía la suspensión, lo que hacían los despachos es cualquier medida del regulador, la suspendían y eso era imposible. Así mataron la licitación 21, por ejemplo, ¿no? Aventaron tantas suspensiones que no lograron que se licitara y finalmente la competencia tuvo que echar para atrás, independientemente de las irregularidades. No fue un litigio sobre fondo, fue un litigio suspensional. Esto era un poco lo que se quería limitar. Les comento porque no hay ningún monstruo atrás, ni realmente hay un estado dictatorial, sino realmente lo que estaba detrás era buscar que los órganos reguladores administrativos pudieran realizar sus funciones y no dejar que los despachos estuvieran limitando la acción en los espacios regulados y pudiéramos tener espacios regulados mucho más sueltos. Ah, no, es que es un espacio dictatorial, lo que quiere es vender el país, etcétera, ¿no? Esto ya entra a la Cámara de Diputados y se hace tal lío allá adentro que parece que realmente eso tiene una intencionalidad política específica. El mismo PRD diciendo, es que eso no puede ser.
Cuando yo, en un momento dado, a un grupo de diputados del PRD les dije, ¿no se dan ustedes cuenta que esto es para limitar el litigio? Y el litigio no es de los despachos del PRD, sino son despachos básicamente de personas que están en el PAN. O sea, ustedes están jugando para, finalmente, los licenciados que están saliendo del gobierno que van a empezar a litigar privado. Un poco mi posición aquí es para que ustedes identifiquen dónde están los problemas. Creo hay otro elemento interesante que hay que identificar. Vean ustedes cómo está la regulación de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y la jurisprudencia. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad originalmente se reducía la jurisprudencia en vez de 5 a 3 y se quitaban las mayorías específicas. Se buscaba acercar la jurisprudencia a un sistema de precedentes natural. La jurisprudencia, con todo y que es una institución del orden jurídico mexicano, etc., cada vez es un poco más disfuncional. Esto es porque cada vez la Corte, las salas y los mismos tribunales son menos homogéneos en la realización de sus sentencias, cada vez tenemos menos homogeneidad en las votaciones, cada vez tenemos más criterios aislados en puntos importantes. Entonces, si piensan ustedes ahorita, si quieren agarrar criterios importantes, casi todos son 6-5, 7-4, en las salas a veces no se alcanzan ni los 4, quedan 3-2. Entonces, ya es mucho más complicado formar jurisprudencia. Lo que queríamos era acercar la parte jurisprudencial a la parte precedencial, esto es simplemente por decisiones. Simplemente 3 decisiones en el mismo sentido, sin una votación particular. Lo hacía mucho más fácil. Hacía más fácil otra cosa, además. Hacía más fácil la suplencia una vez establecida la jurisprudencia. Porque cuando tenemos jurisprudencia en constitucionalidad, muchos de los candados de la ley, esto es, que no sea un acto consentido, que estén todos los conceptos en la demanda, etcétera, se diluyen. Y es mucho más fácil conseguir una sentencia frente a un acto basado en una ley inconstitucional cuando hay jurisprudencia que cuando no la hay. Y al mismo tiempo se decía, cuando tenemos el amparo indirecto, una declaración de inconstitucionalidad de una ley general, cuando se establece la jurisprudencia, simplemente se le pasa al Pleno para que el Pleno haga la declaratoria general de inconstitucionalidad, punto. Y entonces de la sentencia concreta, sí pasábamos a la jurisprudencia e inmediatamente a la declaratoria general. Vean cómo quedó. No solamente necesitamos las 5 en el mismo sentido, sino además mantenemos la votación calificada y además cuando hay declaración, cuando es el amparo indirecto y hay una declaración de inconstitucionalidad de una ley, no pueden ser en la misma sesión. Curiosamente, en vez de hacerse más simple el procedimiento de jurisprudencia, se hizo más complejo. La declaratoria general, en vez de, en el proyecto original, en vez de ser de inmediato la jurisprudencia la declaratoria general y que la Corte pudiera anular la norma con efectos generales, matizando así lo que se decía la cláusula Otero, ahora no. Ahora primero hay que resolver 2. Una vez que ya se resuelven 2, hay que avisarle al Congreso para decirle ahí te va. Después otras 3. Una vez que ya tenemos las 5, por mayoría calificada en pleno o en salas, entonces se le vuelve a avisar y se le dan 90 días para que modifique la ley. Si no la modifica, además son 90 días en una ley de amparo útiles. Esto quiere decir 90 días de sesión, estamos hablando casi de año y medio. Una vez que el Congreso no modificó, entonces ya inicia la Declaratoria General de Constitucionalidad en la Corte, que además requiere una mayoría calificada de 8 votos. Entonces, si viene con una petición de colegiado o si viene de sala, ni siquiera tenemos la seguridad realmente que eso vaya a finalmente terminar en una Declaratoria General de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que está en el fondo de esto? Independientemente de las cuestiones técnicas que ustedes la pueden ir viendo poquito a poquito. Mi intención aquí es que identifiquen ustedes cuál es el problema que está en el fondo. Lo que está en el fondo, si se fijan ustedes, es una estira y afloja entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En la reforma, claro, porque si el Poder Judicial tiene mucho más facilidad en generar jurisprudencia, en declarar inconstitucionales normas y esa declaración tener efectos generales en el ordenamiento jurídico, ¿cómo está funcionando el Poder Judicial como legislador negativo?
No nada más en casos concretos, sino ya estoy derogando normas o anulando normas de manera general. ¿Esto a quién afecta de manera directa? O sea, al Poder Legislativo, lo que él pone yo quito. Y le da un poder político a la Corte importante. Piensen ustedes en la acción de inconstitucionalidad y lo difícil que es declarar inconstitucional una norma de manera general. Pero aquí estábamos facilitando todo desde el amparo. El Poder Legislativo dijo, eso es lo que modificaron. Y dejaron un procedimiento increíblemente complicado. Y no solamente eso, el procedimiento de declaratoria general acabó jalando el procedimiento de jurisprudencia y lo hizo más complejo. Entonces, en vez de simplificarse, se complicó. Muchas otras cosas están así en el fondo. ¿Por qué se generan los plenos de circuito? Porque el Poder Legislativo le pareció que era muy difícil cerrar los supuestos de amparo directo y dejar que los tribunales superiores de justicia tuvieran la última palabra. Se dijo, no, ¿cómo? Si los tribunales locales son como niños. No puede ser, no les podemos dejar la última palabra. Yo nunca he acabado de entender la objeción, para serles completamente honesto, pero pues me parece, es que no son, todavía no tienen la capacidad para resolver cosas en última instancia. Bueno, ¿cuándo la tendrán? Pues cuando se ejerciten para tener última instancia. Entonces, si no les doy la competencia, no maduran, y no maduran porque no les doy la competencia. Entonces, lo que acaba sucediendo es que la pescadilla se muerde de la cola y no hay modo de salir de ese problema, ¿no? ¿Para qué se generaron los plenos de circuito? Para regionalizar los criterios y darles mucho más juego a los tribunales superiores de justicia frente a sus propias regiones, frente a sus propios circuitos y en relación a los tribunales colegiados. No se les acaba dando absolutamente toda la competencia, pero se regionaliza un poco la formación de criterio jurisprudencial. Si no, se iba a cerrar el amparo directo, que es el amparo en casación. Es el amparo que finalmente hace que el Poder Judicial Federal controle las resoluciones de los tribunales superiores de justicia. Entonces, ¿cuál es mi intención? Ya se me acabó el tiempo, podríamos seguir identificando. Dos cosas, es un proceso muy largo, entonces no le podemos atribuir paternidad a una sola persona, a un solo partido, a una sola intencionalidad política, administrativa o de gobierno de la ley de amparo. Entonces, creo que deben dejar ustedes de ver monstruos detrás, ¿no? Es que era la intención del PRI, o era la intención del PAN, o la ley Murillo, la ley... Me parece que no, es muy difícil hablar así, ¿no? Porque es un proceso larguísimo. Segundo, si ustedes no ven la totalidad del proceso, no identifican desde el primer proyecto hasta esto, no van a entender la estructura de la ley. Entonces sí me parece importante que revisen los primeros proyectos antes de leer la ley de amparo, porque entonces se entienden dónde están las diferencias. Y lo que van a entender son que en el proceso legislativo, en el fondo, hubo una estira y afloja de todos los poderes del Estado. En la cuestión de suspensión, el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, en la cuestión de la declaración general, la jurisprudencia, etcétera, entre el Poder Judicial y Poder Legislativo, en la cuestión del amparo directo y los plenos de circuito entre el Poder Judicial Federal y los poderes locales. Entonces, lo que hay en la ley de amparo, y por eso es tan problemática, y por eso no se consigue lo cual era uno de los objetivos, que era hacerla más simple, es porque detrás de ello hay una gran cantidad de conflictos dentro de los propios órganos esenciales del Estado mexicano. Entonces, yo un poco lo que quiero, y la parte que les quiero dejar, con esto termino, es que tengan ustedes la sensibilidad para identificarlos, sin identificar monstruosidades y autoritarismos. Esto es identificar dónde estuvo el estira y afloja. ¿Quién estiró? ¿Quién aflojó? ¿Quién dejó? ¿Quién tuvo la última palabra? Evidentemente la última palabra la tiene el Poder Legislativo, que es el que emite finalmente la ley. Viendo esto, creo que se aclara muchísimo la estructura de la ley. Esto es, tampoco les puedo resolver el problema, si no se la saben, así como cuando vino Kelsen a México, profesor Kelsen, ¿qué les va a decir a usted a los alumnos de México? 1973, por eso. ¿Qué le va a decir a usted a los alumnos de México? Que estudien su derecho positivo. Que otra vez se va a decir Kelsen, ¿verdad? Pero
Pero no solo esto, sino que creo que la recomendación sigue vigente. No se va a entender una ley procesal si no leen la ley procesal. Yo les estoy dando trucos para entender la lectura y que no nada más la vean como un proceso de demanda, contestación, informe justificado, etcétera, ¿no? Suspensión, sino que puedan ver un poco más allá de esto. Hagan este esfuerzo, contrástenlo con los antecedentes, el proceso es importante para que entiendan por qué salió la salchicha que salió. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación también a la maestra Mónica y a la División de Estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, ahora yo elegí, ya cambiando un poco de tono en el que les dio la introducción el maestro Mejía, yo elegí hablarles de dos temas importantes como ya quedaron plasmados en la ley. Y aquí me voy a concentrar en el artículo 5, básicamente al cambio que hubo entre el nuevo tipo de interés que tenemos en el amparo, que es el interés legítimo, y la posibilidad, y quiénes son ahora, quiénes son los que pueden ser considerados como autoridades responsables. Voy a empezar por el interés legítimo. Ustedes recuerdan que en la ley anterior y la jurisprudencia que se estableció, solamente se contemplaba el interés jurídico y siempre se negaba de manera categórica una posibilidad de que el amparo tuviera procedencia respecto del interés simple. Las jurisprudencias de la Corte hablaban de que el interés simple os ligaba generalmente a que cuando estaban reclamando intereses de naturaleza económica. En ese sentido se emitieron las tesis y cuando el agravio solo era meramente económico, se consideraba que tenían un interés simple que no hacía procedente del amparo. El interés jurídico siempre se concibió aunado a la pertenencia de un derecho subjetivo del quejoso, a través del cual, al considerarlo violado, se consideraba que el amparo podía ser procedente. Esto es, el derecho subjetivo se entendía o se entiende doctrinalmente como aquella facultad que tiene el quejoso para reclamar un derecho que tiene garantizado en la ley y que debe ser respetado. Si este derecho estaba considerado legalmente, el quejoso podía acudir al amparo y venir en defensa del acto o la norma que consideraran que estuviera violentando esta situación. ¿Qué pasa ahora en la nueva ley de amparo? El interés jurídico sigue, pero se aumenta un nuevo interés. Se agrega el interés legítimo. Entonces contamos con dos tipos de intereses distintos y el interés simple sigue siendo vetado. No hay posibilidad de procedencia del amparo con un interés simple. ¿Cuál es la manera de entender este interés legítimo? Y creo que el propio artículo 5 nos lo desglosa o nos lo dice, a pesar de que se escuchan muchos comentarios en el sentido de que el interés legítimo es el mismo que el interés jurídico. Pero bueno, miren, vamos a ver. Traté de en este cuadro ponerlo de manera más esquemática para que sea más fácil intentar comprenderlo. El interés legítimo, dice la ley de amparo, puede ser individual o colectivo. Pero aquí hay que tener en mente que la parte de colectivo debe estar relacionado siempre con la naturaleza del derecho que se va a defender. Actualmente, todos ustedes conocen lo que son los derechos difusos, ¿no? Entonces, el interés colectivo es cuando estamos, o cuando lo que se pretende defender es un derecho de naturaleza difusa. Lo colectivo aquí, en la situación de interés, no lo vamos a confundir con el amparo colectivo, del cual les voy a hablar un poquito más adelante, porque el amparo colectivo es simplemente cuando vienen dos o más quejosos en un solo amparo a defender ciertos intereses. Aquí estamos hablando solo del interés, el tipo de interés que van a defender, ya sea una persona, aquí en el interés legítimo,
puede ser un interés individual o un interés colectivo dependiendo de la naturaleza del derecho. ¿Okay? Si el derecho es difuso, el interés será legítimo y colectivo. Que en la parte de actos de autoridad, antes, en la ley de amparo anterior solamente procedía contra actos o normas que resultaran violatorios de los derechos fundamentales de las personas. Ahora se agregan las omisiones. Y aquí hay un problema que se comenta porque principalmente, y desde las discusiones del proceso legislativo, se está un poco en contra de esto porque lo que les causaba escozor era si el amparo va a proceder contra omisiones legislativas o no. ¿Por qué? Precisamente por los efectos del amparo. Los efectos del amparo no se cambiaron. La fórmula Otero, la llamada fórmula Otero, sigue vigente. Entonces, si se acepta la procedencia de un amparo contra omisiones legislativas, ¿cuál sería el efecto del amparo? Obligar al Poder Legislativo a legislar, porque finalmente la omisión legislativa es el vacío legal, dado que el órgano legislativo competente para ello no actuaron. Entonces, bueno, finalmente la procedencia del amparo contra omisiones está prevista en la ley de amparo, y este ya será un tema que le tocará al Poder Judicial ir definiendo. Pero si se fijan, tiene incidencia con lo que les comentaba el maestro Mejía, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, también es un choque entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, porque el poder Legislativo no va a querer una sentencia donde se le diga te obligo a que legisles. Sin embargo, los efectos del amparo podrían tener ese alcance. Finalmente, la Corte tendrá que ir delimitando este aspecto y muchos de la ley. En el interés legítimo, la afectación, y así lo describe el primer párrafo del artículo 5, fracción primera de la ley de amparo, todo está ahí, debe ser real y actual a la esfera jurídica. Esta afectación real y actual tiene que ser de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ¿Qué vamos a entender por esto? Que la afectación tiene que ser ya inmediata, no puede ser una afectación futura, tiene que ser una afectación directa al quejoso que pretenda o que venga a alegar ser titular de este interés legítimo, o cuál es su especial situación frente al orden jurídico. Creo que esto se puede explicar mejor con algún tipo de ejemplo. Le traté de traerles algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si existe en una colonia residencial la autoridad determina hacer un cambio de uso de suelo y decide que en lugar de uso de suelo de vivienda lo va a hacer comercial en una zona residencial? Evidentemente los vecinos, es un acto que les va a afectar y les va a molestar. Aquí pueden acudir los vecinos a promover un juicio de amparo con interés jurídico, alegando una violación a su derecho de propiedad porque se está haciendo un cambio de régimen de uso de suelo. Sin embargo, si vienen todos, si vienen dos o más vecinos, ahí será un amparo colectivo. Pero este es un ejemplo de interés jurídico clásico. ¿Por qué? Porque lo que están aduciendo es una violación a un derecho subjetivo. ¿Qué pasa si afuera de mi casa, enfrente, deciden construir un paradero de microbuses? Ahí yo no tengo una afectación sobre un derecho subjetivo del cual yo sea titular. Sin embargo, yo puedo promover un juicio de amparo aduciendo interés legítimo. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Voy a tener que hacer un argumento en el sentido de que se me está violando mi derecho humano al derecho al medio ambiente. ¿Por qué? Porque un paradero de microbuses me va a generar contaminación, tráfico, puestos de comida, o sea, una situación distinta en la colonia. Y esas situaciones me van a afectar a mí como persona o como vecina de la colonia.
Si yo vengo y promuevo un amparo en ese sentido, estaría aduciendo un interés legítimo y no un interés jurídico, porque no soy titular del derecho subjetivo. Sin embargo, al decir que se me está violando un derecho humano, con eso yo estoy acreditando mi interés legítimo. Ya en este mismo ejemplo, si voy yo sola, será un interés legítimo, un juicio de amparo con un interés legítimo individual. Sin embargo, si vienen más vecinos y nos organizamos toda la cuadra, toda la colonia, ya será un amparo colectivo. Entonces, si se fijan, es una combinación entre los tipos de intereses, pero todo siempre va a depender de la naturaleza del derecho que yo voy a aducir que se me está violando. Creo que aquí el truco, o como se puede entender de la manera más fácil o más sencilla para poder ir desentrañando la diferencia entre este tipo de intereses, es el interés jurídico siempre lo voy a tener considerado como un derecho subjetivo contenido en una ley que me otorga ese derecho y soy titular. En cambio, el interés legítimo puede ser cualquier violación a mi esfera jurídica que se encuentra protegida por la propia ley de amparo, lo dice, ¿no? Que afecte o viole los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de amparo. ¿Cuáles son estos? Los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Cuando yo tenga una violación así a un derecho, podré acudir al juicio de amparo con un interés legítimo. Sobre este punto vale la pena hacerles notar que la Corte ya ha empezado a intentar definir qué es un interés legítimo y qué es el interés jurídico y hacer las diferencias. Sin embargo, apenas va empezando. Les voy a comentar las tres tesis. Existen tres tesis que son las que existen hasta el día de hoy y que nos pueden dar alguna luz. La primera tesis es una tesis aislada de la primera sala y es la tesis 43-2013, por si quieren tomar nota y la quieren revisar después con más calma. Aislada. Y su rubro es interés legítimo en el amparo, su diferencia con el interés simple. Aquí la primera sala intentó hacer una diferencia entre los tipos de interés. Y es una tesis, desde mi opinión, muy general, pero bueno, es la primera tesis que sale sobre esta materia. Y básicamente lo que dice es que el interés jurídico no desaparece y en el sistema se agrega un interés nuevo que es el interés legítimo. El interés legítimo no debe entenderse como una apertura del amparo para que por cualquier motivo proceda. Sigue señalando la tesis que un mero interés simple no va a darle procedencia al juicio de amparo. De ahí trata de definir qué debemos entender por interés legítimo y señala que es un interés que debe ser personal, individual o colectivo, lo cual también lo dice la propia ley, y después dice que este mismo interés debe ser calificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio jurídico en favor del quejoso porque hay una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Y aquí la tesis ejemplifica cuál puede ser ese tipo de afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, y se puede ser económica, profesional, en la salud pública, y básicamente cualquier tipo de violación a los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esta es la primera tesis y el primer criterio que emite la Corte. Posteriormente, la misma primera sala emite una siguiente tesis de jurisprudencia, pero esta ya es de jurisprudencia porque deriva de una resolución de contradicción de tesis, y aquí lo que hace la sala es establecer un criterio para determinar cuándo puede existir una potencial afectación a un interés legítimo, pero lo liga a cuando este interés legítimo está relacionado con actos que afectan a un tercero. Me voy a explicar más detenidamente. Dice la tesis de la sala: los jueces del distrito, ahora con este nuevo cambio de interés y con el agregado de interés legítimo,
Desde luego tienen facultades para desechar de plano las demandas de amparo cuando consideren que no tienen interés los sujetos, los quejosos que acudan a él. Sin embargo, en la nueva modalidad, pues el interés legítimo va a ser una cuestión difícil de advertir de inicio si hay una afectación o no. Entonces, el juez, para que pueda determinar si existe en el quejoso un interés legítimo que venga a aducir como violado, tiene que partir de dos cuestiones. Tiene que analizar los planteamientos que le hace el quejoso, cuál es la naturaleza del derecho violado, qué es lo que le vienen aduciendo en el concepto de violación y los elementos probatorios que le proporcionen en ese momento. Con base en estas dos valoraciones que hagan, el juez de distrito debe de actuar de la siguiente manera, y la tesis da 3 pasos por hacer, ¿no? Tiene que analizarse si existe un tercero que sea titular de un derecho subjetivo al que le afecten los actos reclamados. Esta primera hipótesis, estamos hablando de interés jurídico puro, pero de un tercero. Aquí en este ejemplo no es el quejoso el que viene aduciendo el interés legítimo, estamos hablando del interés jurídico de un tercero al que sí le afecta cierto acto de autoridad y que el quejoso que aduce tener interés legítimo se considera que la afectación a ese tercero a él también le puede afectar. Entonces, lo primero que hay que analizar es esa relación existente entre el quejoso y el tercero afectado. Segundo paso, se tiene que analizar si el quejoso tiene una relación jurídica relevante con ese tercero, que sí es titular del derecho subjetivo de quien tiene interés jurídico, al que sí le afectan estos actos reclamados. Y aprovechando esa afectación que le causan al tercero, titular del derecho jurídico, el quejoso viene y aduce en sus argumentos tener una afectación colateral, en el sentido de que el acto que le está afectando al tercero en su interés jurídico, a mí como quejoso, sin ser titular de derecho subjetivo, me está afectando con una afectación colateral. Y el tercer elemento que se tiene que analizar es si se alega que los actos reclamados violan el derecho objetivo. Dice la tesis de la Corte, con un análisis de estos 3 pasos, si el juez de distrito encuentra que estos 3 pasos están reunidos y solventados por el quejoso, tenemos la existencia de un agravio personal e indirecto, el cual es un interés legítimo cuando se impugnan actos dirigidos contra un tercero. Si no mal recuerdo, este asunto versaba sobre un deportivo en donde iban los niños a jugar fútbol, unas canchas de fútbol, y lo cerraron, lo clausuraron, lo iban a demoler, una situación que afectaba a este inmueble. Aquí quien tiene el interés jurídico para venir al amparo era el dueño del deportivo, que es el que tiene los derechos de propiedad, que a él se le está violando directamente su derecho con un interés jurídico. Sin embargo, los niños que iban a jugar a ese centro recreativo, pues reciben un interés legítimo que está relacionado con el interés jurídico del tercero. Entonces, esta tesis derivó así, y si los niños, los padres de los niños o la comunidad que utilizaba ese deportivo acuden a un amparo aduciendo interés legítimo, demostrando que esta afectación al tercero en su interés jurídico les causa una afectación, como lo dice la tesis, colateral, pues el amparo no tiene que desecharse de inicio. Finalmente, de inicio se está acreditando un interés legítimo, ya en el fondo el juez de distrito al dictar sentencia podrá demostrar con más pruebas o no si existe la afectación. Pero este sería un ejemplo. Y finalmente, estas 2 tesis, la primera es la segunda de jurisprudencia, no recuerdo si les dije el número, pero es la 44/2013, son de la primera sala. Por su parte, la segunda sala también ya emitió una tesis. Sin embargo, la segunda sala tiene una visión un poco diferente, por decirlo de algún modo.
La tesis de la segunda sala es una tesis aislada y es la tesis 18-2003. Y esta tesis es muy sencilla, dice que la nueva ley de amparo en efecto contempla dos tipos de intereses, uno jurídico y uno legítimo. Que el interés legítimo no necesita demostrar la existencia o ser titular de un derecho subjetivo. Eso, pues, sí, la primera y la segunda sala coinciden, digamos, es lo mismo. Y dice, pero sí necesita que la tutela se garantice dependiendo de la especial situación del quejoso frente al orden jurídico. ¿Y qué entiende por esta parte? Esto se va a actualizar cuando la existencia de una norma establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad a la que el quejoso demuestre pertenecer. Entonces, si se fijan, la sala está limitando la existencia del interés legítimo sola, única y exclusivamente a la violación de derechos difusos, pero colectivos, porque tiene que acreditar el quejoso pertenecer a una colectividad. Entonces, esta es una visión pues más cerrada. O sea, pareciera que la segunda sala para ella no acepta la existencia de un interés individual. Finalmente son los tres criterios que hasta el día de hoy la Corte ha emitido en dos de las salas y el Pleno no ha llegado a ningún asunto al Pleno, que es el órgano que finalmente indica los criterios, pero bueno, estamos en el inicio de la construcción de los criterios. Como ven, el tema es muy interesante y le falta mucho a la Corte por delimitar este tema, pero hay quienes dicen que el interés legítimo es lo mismo que el interés jurídico y tiene los mismos requisitos y se necesita el mismo tipo de afectación. Eso no puede ser. O sea, sino cuál sería el resultado de la inclusión de la figura y la amplitud ahora de la procedencia del juicio de amparo. O sea, el hecho es mayor protección de la violación de los derechos humanos. Bueno, y rápidamente, ya nada más me acabó el tiempo, les voy a hablar de autoridades responsables, que también está en la fracción segunda del artículo 5 de la ley de amparo. Dice esta fracción que las autoridades responsables van a ser aquellas que, independientemente de su naturaleza formal, desde aquí nos está dando la pauta para que pueda ser un particular, ahora autoridad responsable, es la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Entonces, bueno, este es el concepto tradicional de autoridad responsable, no cambia, así se concebía antes. U omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que pueden ser violatorias de derechos humanos. Aquí lo importante o lo trascendente que vale la pena rescatar es el concepto de autoridades, ¿no? Como partes, ya ahora, como el concepto de particulares como posibles autoridades responsables. Desde el artículo 1 de la ley de amparo también se puede advertir esta posibilidad, ¿no? Ya que este artículo nos dice que el amparo es un medio de protección contra normas, actos y omisiones que emitan los poderes públicos o los particulares. Pero la ley de amparo ya nos da unas directrices para saber cuándo van a ser los particulares, cuándo pueden ser autoridades responsables. Y dicen, son tres, realicen actos equivalentes a los de autoridad. Que estos actos afecten derechos en los términos de la fracción anterior, es decir, lo que dicten, ordenen, ejecuten, traten de ejecutar actos que violen derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Creo que aquí lo más importante o lo que debemos resaltar es cuáles son las funciones que están determinadas por una norma general que pueden llevar a cabo particulares que a su vez puedan ser violatorias de derechos humanos. Pues esto también lo tendrá que ir definiendo el Poder Judicial, pero les voy a comentar rápido un asunto en la Corte antes de la emisión de la nueva ley de amparo, es el amparo en revisión 2219-2009. En este caso, un abogado
integrante de la Barra Mexicana de Abogados, promovió el amparo contra la Barra Mexicana de Abogados porque la Barra lo sancionó aplicándole el artículo 50 de la Ley de Profesiones del Distrito Federal, ya que consideró que este abogado había actuado como perito y como abogado litigante en un solo asunto, y eso no se puede. La Barra lo sanciona con un tiempo de 6 meses fuera de la Barra, pero sin dejar de pagar las cuotas. Este abogado acude al amparo pretendiendo que la Barra Mexicana fuera autoridad responsable porque aducía me están limitando mi derecho humano al trabajo, al ejercicio profesional. Si bien es cierto, en México la colegiación no es obligatoria, si lo fuera, sería una afectación terrible, ¿no? Con un interés jurídico muy fácil de acreditar. Sin embargo, ¿qué pasa en este caso? Pues la Barra Mexicana sí estaba ejerciendo actos que le estaban perjudicando a este abogado, porque lo estaban sancionando. La Corte dijo que no, que la Barra Mexicana de Abogados no era en este caso, no puede ser considerada como autoridad para los efectos del amparo porque no era un órgano auxiliar del Estado. Solamente los órganos auxiliares del Estado eran los que podían tener algún tipo de función pública y por tanto podían ser autoridades responsables. Pero esto fue una decisión por mayoría de 7 votos. Los ministros de la minoría decían que sí, que la Barra Mexicana se hacía una función determinada por ley. Tan es así que la propia ley la facultaba para sancionar a sus agremiados en determinados casos. Y sí se actualizaba una potencial afectación al derecho al ejercicio de la profesión del abogado sancionado. Obviamente este caso se resolvió con la anterior ley de amparo, donde las autoridades, los particulares de ningún modo podían ser autoridad responsable, aunque aquí claramente se ve que estaban realizando actos violatorios de algún derecho humano. Con la nueva ley, pues evidentemente el panorama cambia, ¿no? Siempre esto, lo que hay que tener en cuenta es que va a depender del planteamiento de los quejosos, ¿no? Y cómo vayan a ser resueltos. Si el planteamiento del quejoso siempre aduce una violación a un derecho humano, pues va a ser más fácil que se pueda determinar si la persona, ya sea particular, que está ejerciendo este tipo de actos, incide en la violación de los derechos humanos del quejoso. Pero finalmente son cuestiones que la Corte y el Poder Judicial va a tener que ir delimitando cada caso concreto y se tendrá que ir estructurando el sistema de precedentes y de jurisprudencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer tanto a la maestra Laura Patricia Rojas Zamudio como al maestro Raúl Manuel Mejía Garza por haber aceptado esta invitación y por haber hecho aparte todas sus actividades profesionales que tenían agendadas para el día de hoy y poder compartir con nosotros un momento. Asimismo, me gustaría agradecer al maestro Fausto Ledesma y al maestro Báez la oportunidad de estar aquí y a las demás autoridades también de la División de Universidad Abierta. Me gustaría con ustedes tratar algunos aspectos básicos acerca de la adecuación que ha tenido que hacer el Poder Judicial de la Federación ante las reformas de las que hemos estado hablando recientes en materia de amparo. Pues bien, el tema de los derechos humanos suena mucho, todo el mundo ahora está hablando de qué son los derechos humanos, de cuál es la protección y la obligación de las autoridades de protegerlos. Tenemos como principales ejes de esta protección las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera del 6 de junio de 2011, la segunda del 10 de junio del mismo año, así como la Ley de Amparo que se aprobó el 2 de abril de este año y que entró en vigor de manera general al día siguiente. Ya veremos algunas peculiaridades. A partir de estos instrumentos, sobre todo de la reforma del 6 de junio y de la Ley de Amparo,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura principalmente se han tenido que adecuar sus acuerdos. Como ustedes saben, muchas veces no es suficiente la reglamentación que se hace en las leyes reglamentarias, es necesario desarrollar un poco esto a través de los acuerdos generales y acuerdos conjuntos. Voy a tratar los aspectos principales que se han tenido que reglamentar, y muchos de ustedes han sido mis alumnos o son mis alumnos, ya me conocen. Me gusta tratar las cosas de una manera asequible para todos, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo de esa forma. Los plenos de circuito. La reforma más importante constitucional que tenemos, que influye en la ley de amparo, es la del 6 de junio de 2011. En su artículo 94 ya se incluyen, en el artículo 94 y en el artículo 107 de la Constitución se incluyen los plenos de circuito. Se señalan 120 días para la entrada en vigor de estas reformas, pero como ya lo dijo el maestro Raúl, pues no se pudo cumplir con eso. Es hasta el 2 de abril de este año donde en la ley de amparo ya se establece con mayor precisión todas las funciones y toda la integración y el funcionamiento de los plenos de circuito. Y se establece dentro del artículo 11º transitorio un plazo de 90 días para que el Consejo de la Judicatura Federal dicte los acuerdos pertinentes. Esto se realiza, se cumple con este plazo, y el día 14 de abril de este año el Pleno emite el Acuerdo General 14/2013 sobre la integración y funcionamiento de plenos de circuito. Ahora bien, ¿qué es esto? Es novedoso, muchos de ustedes a lo mejor todavía no han escuchado ni siquiera este término, plenos de circuito. Pues bien, los plenos de circuito es un órgano que se crea reuniendo los presidentes de los tribunales colegiados de circuito de cada uno de los circuitos judiciales. Como ustedes saben, la República Mexicana se divide en 32 circuitos judiciales, entonces cada uno de ellos se integra por varios tribunales de circuito, se reúnen los presidentes de ellos para hacer un pleno. Hay normas específicas en este acuerdo que les mencioné, por ejemplo, cuando hay menos de dos tribunales colegiados o uno dentro de un solo circuito, los plenos se van a integrar por todos los integrantes de estos órganos. ¿Para qué se van a reunir? Su función es la de resolver principalmente solicitudes de sustitución de resolver las contradicciones que existen entre los tribunales colegiados del circuito de una misma jurisdicción, además de resolver solicitudes de sustitución de jurisprudencia de estos tribunales. Además tiene la facultad de denunciar ante la Suprema Corte de Justicia las contradicciones de tesis, ojo siempre que se encuentren dentro de su mismo circuito, y solicitar a la Suprema Corte que se inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando se haya emitido jurisprudencia en los amparos indirectos en revisión en los que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. Ya vimos con el maestro Aldo sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad, yo voy ahorita a explicarlo un poquito más. Otro asunto que es novedoso es la resolución prioritaria de asuntos. Esto surgió desde el 6 de junio de 2011, también en el artículo 94, se reglamentó en la ley de amparo, recientemente publicada, y la Corte lo que tuvo que hacer en respuesta a esto fue el día 21 de mayo de 2013 publicar el Acuerdo General Plenario 5/2013 sobre competencia delegada del Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito. Este acuerdo es importante. El Poder Judicial de la Federación había venido trabajando con el Acuerdo 5/2001, en la que se fundamentaba toda la competencia, tanto del Pleno de la Suprema Corte como de las salas y los tribunales colegiados de circuito. Ha cambiado, nosotros mismos en la Corte hemos tenido que cambiar nuestras consideraciones sobre competencia para adecuarla a la nueva normatividad vigente. ¿En qué consiste la atención prioritaria de asuntos? Bueno, pues cuando en los juicios de amparo, en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad consideren ya sea alguna de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, las cámaras a través de sus presidentes o el Ejecutivo a través del Consejero Jurídico de Gobierno, que hay asuntos que requieren atenderse de manera urgente, es decir, de manera prioritaria, así lo van a solicitar a la Suprema Corte de Justicia, y los requisitos que deben de cumplir es acreditar la urgencia de que se resuelvan estos asuntos a través del interés social o el orden público. Son los elementos que tienen que acreditar para que se pueda, pues, listar de alguna forma, atender de manera más inmediata sus asuntos, que se listen de inmediato para que puedan resolverse.
La Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Este tema viene desde la reforma del 6 de junio de 2011. Como ven, sí, de verdad vale mucho la pena revisarla. Después, el 6 de octubre de 2011, el Pleno de inmediato se entregó a la tarea de emitir el Acuerdo General Plenario 11 de ese año, en el cual se establece cuál es el procedimiento para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ya con el maestro Mejía vimos más o menos en qué consiste el procedimiento, yo aquí lo tengo. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad se va a llevar a cabo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en amparos indirectos en revisión por segunda ocasión la inconstitucionalidad de normas generales. Asimismo, cuando el Poder Judicial de la Federación emita jurisprudencia por reiteración sobre este tema, inconstitucionalidad de normas generales. Cabe mencionar los artículos transitorios de la ley de amparo vigente. Son importantes que los tengamos en cuenta porque tienen varias excepciones. Una de ellas es la que se encuentra en el octavo transitorio, en donde se señala que solamente se pueden tomar en cuenta las tesis aprobadas conforme a esta nueva ley. Es decir, si teníamos tesis aprobadas conforme a la ley anterior sobre la inconstitucionalidad de normas generales, no podrán contar para el cómputo de este procedimiento. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Una vez que se tiene cualquiera de estos dos supuestos, se notifica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la autoridad emisora respecto de esta decisión de inconstitucionalidad. Después de que haya todo el procedimiento que comentó el maestro Mejía, si ya pasaron estos 90 días sin que se haya solucionado el problema de inconstitucionalidad por la autoridad emisora, es decir, se le dice: oye, estamos con un problema de inconstitucionalidad, tienes la oportunidad de modificar esta norma antes de que nosotros hagamos la declaratoria. Si no aprovecha esta oportunidad, entonces se somete a un proyecto a votación del Pleno de la Suprema Corte y si se cumple la votación calificada de 8 votos, entonces se hace esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Es importante, dentro de los proyectos había mucha discusión acerca de si esto iba a ser en todas las materias. Y bueno, lo que se exceptuó es la materia tributaria. Se puede hacer en todas las materias, exceptuando la materia tributaria. El tema de los medios electrónicos también es muy sonado. Esto se ingresó, o se dio su primer orden en la ley de amparo y se señaló el término de 90 días para que el Consejo de la Judicatura Federal pudiera emitir los acuerdos necesarios para dar eficacia a los medios electrónicos, que son tanto la firma electrónica como el expediente electrónico. El plazo se cumplía el 1 de julio de 2013 y fue hasta el día 8 de julio de 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal emitieron el Acuerdo Conjunto 1-2013, 1 de este año, en el cual se reglamenta todo lo de la FIEL, que es firma electrónica, y el expediente electrónico. En este acuerdo se señala que la encargada de administrar la firma electrónica es una unidad del Poder Judicial de la Federación para el control y certificación de firmas. Y se emite una definición de qué vamos a entender por firma electrónica. Es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación que se utiliza como una opción para enviar y recibir, ya sean las promociones, documentos, comunicaciones, notificaciones y notificaciones oficiales. Asimismo, podremos consultar los acuerdos, resoluciones y sentencias. Y lo interesante de esto, y lo que hay que estar muy atentos, es que va a tener los mismos efectos de la firma autónoma. En cuanto al expediente electrónico, se señala la obligación de que todos los órganos del Poder Judicial de la Federación deben de conservar las promociones que ustedes realicen por manera electrónica dentro del expediente. Tal cual. Siempre se van a entregar como estos dos acuerdos. El tema de la entrada en vigor es el último que voy a tratar con ustedes porque tenemos el tiempo ya bastante limitado. En la ley de amparo se publicó el 2 de abril del 2013. Como suele suceder con todas las leyes, entró en vigor al día siguiente. Esta es una regla general. El 3 de abril de este año debió de haber entrado en vigor. Esto nos señalaría una diferencia respecto de que los juicios iniciados antes del 3 de abril de 2013 se les aplicaría la ley anterior. Me estoy refiriendo a aquella ley de 1936. Y los juicios iniciados a partir de esta fecha ya se tramitarían conforme a la nueva ley. Parece sencillo. Sin embargo, se emitieron dentro de los transitorios que les acabo de comentar que sería conveniente que los revisaran
muchas excepciones. Identificamos alrededor de 9, pero me voy a enfocar en estas 4, que son las excepciones a la regla general de entrada en vigor. Es en los casos de sobrecimiento por inactividad procesal, caducidad de la instancia, cumplimiento de sentencias de amparo y ejecución de sentencias de amparo, se aplicaría la nueva ley. Digamos, de la lectura de este artículo parecería que como estuvieran, aunque ya estuvieran venido tramitando conforme a la ley anterior, ya les correspondía que se resolvieran conforme a la nueva ley. Esto generó un problema importante, porque entonces en la Corte se preguntaban si los asuntos que ya estaban tramitados conforme a la ley anterior, la ley abrogada, se iban a tener que devolver posiblemente a las autoridades de origen para que los tramitaran de nuevo o para que se siguieran las reglas de la nueva ley. Aquí la Corte, me atrevo a decir que legisló un poquito salvando el asunto. Tuvo que tomar la decisión el 8 de abril de 2013, señalando que la nueva ley de amparo se aplicaría a aquellos juicios iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, siempre y cuando la sentencia relativa hubiera causado estado con posterioridad a la fecha. Esto ya nos cambió un poquito el panorama. Significa, si yo ya venía tramitando asuntos conforme a la ley anterior y estos asuntos causaron estado antes del 3 de abril, entonces se van a seguir tramitando conforme a la ley anterior. Todos los asuntos los salvamos y ya no fue necesario enviarlos de regreso. Estos criterios los pueden encontrar en 2 tesis, una de las salas de la Corte, que son de la primera, la 49-2013, y de la segunda sala, la tesis 91-2013. Es todo. Muchas gracias.